¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a hacer un programa a petición de ustedes, de algunos de ustedes amigos, que nos han pedido que hablemos sobre el pecado original. O sea, ¿qué fue el pecado original, no? O sea, ya sabemos que es la desobediencia, en fin, pero vale la pena penetrar un poquito sobre qué fue lo que lo causó y cuál fue el acto que se llevó a cabo. Sabemos, según el Génesis, que Dios crea, o sea, va creando todo el universo, y al final, en el último día, en el sexto día de la creación, crea al hombre. Y lo crea totalmente a imagen y semejanza de él. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que aún la parte externa, o sea, su figura externa, la apariencia debería de ser divina. Esto es muy curioso porque nos viene a reafirmar lo que San Pablo nos dice, que Jesús es el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, siendo el primogénito, la humanidad de Jesús es la humanidad pensada por Dios para su propio Hijo, para Él mismo, y nosotros fuimos creados a imagen de Él, a imagen, pero también fuimos creados a semejanza de Él. O sea que también deberíamos de actuar, de tener las mismas actitudes, los mismos actos que Él. Esa sería la semejanza. Si recorremos el Génesis, veremos que es más o menos muy acorde a esto. Forma la imagen, o sea, la estatua, la forma, dice, con sus propias manos del barro de la tierra. Y cuando ya está terminado aquella figura, ahora le da vida, pero insuflando, o sea, poniéndose Dios en el hombre. Con ese soplo divino, con ese insuflar, crea el alma, el espíritu y las tres potencias del alma, que son lo que le da vida. Pero también se pone Él en la criatura para vivir junto con Él, que será la santidad original. Una vez que tenemos esto, o sea, sabemos más o menos qué pasó. Dios, o sea, se paseaba en el jardín, Dios platicaba con su criatura y en un momento dado, o sea, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, busquemos una compañía para él. Y de repente le lleva a todos los animales, o sea, que había en el jardín, en el lugar. Y dice la Escritura que Adán les pone el nombre. Eso es muy curioso porque nos está dando la certeza de que Adán tenía una sabiduría totalmente superior a cualquiera, porque tenía la ciencia infusa, o sea, la misma sabiduría de Dios, puesto que el nombre para el oriental significa la esencia de aquello. O sea, no es un nombre puesto al azar, sino es un nombre tomando las características del animal y poniéndole el nombre que le corresponde por su esencia de él. Después de eso dice, no se encontró compañía adecuada para Adán. Entonces lo duerme, o sea, según el relato, le toma una costilla y de ella forma a la mujer. O sea que la mujer no es creada, la mujer es formada y formada de Adán. ¿Qué podemos entender de esto? Pues de alguna manera Dios creó al hombre, o sea, dice la Escritura en el Génesis, dice Dios los creó, plural, hombre y mujer, plural, y les puso el nombre de Adán, o sea, singular. O sea, no lo podemos conceptuar así perfectamente, pero en un momento dado esa pluralidad que había en un solo ser lo separa.
y ahora es un hombre y una mujer. Bueno, les da, los bendice y les entrega el jardín, la tierra en donde vivían para que la cuiden, y les dice: pueden comer del árbol que ustedes quieran, pueden comer de todo lo que sea menos de un árbol. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol es un árbol muy curioso, que estaba plantado en el centro del paraíso. El centro del paraíso, entonces, ahí había ese árbol, y es un árbol, yo creo que a todos nos llama la atención, que el fruto de ese árbol nos va a dar el conocimiento de dos cosas contrarias, de dos opuestos. Me va a dar el opuesto del bien, o sea, por un lado me hace conocer el bien y por otro lado me hace conocer el mal, o sea, lo contrario totalmente. Entonces uno se pregunta, entonces si me prohíben comer de eso, querrá decir que Dios me está prohibiendo, aparte de conocer el mal, también conocer el bien. Curioso. Simplemente vamos a tratar de analizar un poquito. El mal no existe por sí mismo, o sea, el mal no es un ente, no es algo que exista, sino el mal es la ausencia del bien. Igual que las tinieblas no existen, sino lo que existe es la ausencia de luz. ¿Por qué decimos esto? Muy sencillo, o sea, en las tinieblas no hay una fuente de luz, hay tinieblas. Se presenta la fuente de luz y las tinieblas desaparecen. Pero si está la luz, no pueden llegar las tinieblas y hacer desaparecer la luz. O sea, no existe. Lo mismo es acá, o sea, digamos, el bien y el mal. El bien, ¿qué será el bien? Pues nos vamos al bien absoluto, al bien total, que es Dios mismo. Y el mal, ¿cuál será? La ausencia de Dios. Por lo tanto, en lo que nos está diciendo ese árbol es que en ese árbol está Dios mismo, está puesto Dios de alguna manera, injertado, ahí habita, como queramos ponerlo, y que se necesita para conocer el mal, se necesitaría quitarlo de ahí. ¿Qué cosa puede quitar a Dios de un lugar? La voluntad humana. La voluntad humana, o sea, la voluntad humana y también la angélica, pero no estamos hablando de los ángeles, ¿no? O sea, la voluntad humana es lo único que puede quitar a Dios de un lugar. Por lo tanto, de alguna manera debemos tratar de ver que ese árbol donde estaba el bien y que tiene la capacidad de quitar el mal, ese árbol sería la voluntad humana. Así que nos dan esta prohibición, y ahora viene prácticamente ya el desarrollo de este pecado, que hemos nombrado pecado original. Adán tenía todos los dones, todo lo que Dios le había regalado, que era su misma voluntad, su mismo ser, y de alguna manera vivían juntos. Recordemos que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. Eso nos está dando una idea de la familiaridad y de la cercanía que existía en este Edén, y que si ya hemos ido viendo más o menos lo que hemos dicho, tendremos que llegar a la conclusión de que el Edén terrenal, el paraíso terrenal, era el hombre. Porque en el centro del hombre es donde está su voluntad, en el centro del hombre es donde está ese árbol que es la voluntad humana, que es la que puede quitar a Dios, y es donde Dios estaba. Cuando Dios se pone con aquel insuflo, con aquel soplo divino, Dios se pone en el interior del hombre para darle vida. Entonces, tengamos esta perspectiva así, y aquí le empiezan los grandes problemas. En Luisa, en los escritos de Luisa,
se nos dice que cuando Dios quiere hacer una obra que va a ser para el bien universal, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le ha logrado pagar por toda la familia humana, entonces ese bien que está formando en él, lo pone a disposición de todos, primera cosa. Segundo, nos dice que Luisa le pregunta a Jesús en alguna ocasión que qué santidad tendrá Adán. Y Jesús le dice que es el santo más santo que existe hasta antes de Luisa. Y exceptuando a la Virgen, por favor, la Virgen es otra cosa. Y le dice que es el santo más santo porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer. O sea, actos divinos, actos hechos a través de la divina voluntad en Adán. Por lo tanto, nos está asegurando que Adán es el único que tenía la divina voluntad y la vida divina. Por lo tanto, Eva, no. Eva vivía de la santidad humana, Eva, podríamos decir, era la plena de gracia, tenía toda la santidad, pero de la gracia, no la vida divina obrante en ella. ¿Por qué detenernos a explicar esto? Porque necesitamos entender que, según los escritos en Luisa, Jesús dice que Satanás no se le puede acercar a la persona que tiene la divina voluntad. Y Satanás a Adán no se le acercó, se le acercó a Eva. Ahora sí, con este preámbulo vamos a empezar a ver lo que es el pecado original, ¿sí? Le leo nada más rápido una pregunta que es de Lorita. Sí. Porque dice Deus en el Eclesiástico 49:19, Ben Sirac dice que por encima de toda criatura está Adán. ¿Cómo se entiende esto? Refiriéndose, yo creo que a que Jesús es el primogénito. Por eso, pero bueno, Jesús no es criatura. No, sí es criatura, o sea, su parte humana es criatura. Pero yo creo que lo que estamos es malentendiendo. A toda criatura creada a imagen y semejanza. O sea, a toda la familia humana. Sí. Y a toda la familia humana excluyendo, por favor, excluyendo a María. O sea, María es totalmente aparte. Pero Adán, siendo inmaculado, teniendo vida divina y vida humana, voluntad divina y voluntad humana, es superior a cualquiera. O sea, porque todos los demás hemos nacido, hemos venido a este mundo, pero sin estas dotes, sin estos dones que Dios le había dado a Adán, porque él los pierde con la desobediencia. Por lo tanto, nosotros no tenemos esa cualidad, y Adán es superior a nosotros en su principio, sí. Adán es superior a nosotros en su final. Ahí yo diría, sí, si vivimos en santidad humana, si vivimos de nuestra voluntad y logramos llegar al cielo con santidad humana. Por eso Jesús dice, es el santo más santo que existe. Y esto lo dice en el 1920 y tantos o 30 y tantos, o sea, entre los 20 y 30, no recuerdo ahorita exacto el año. Por lo tanto, ya habían pasado casi la mayoría de los santos que hemos conocido. Pero es lógico, todos han sido santos que se han forjado esa santidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, no en el obrar con la voluntad de Dios. Que han hecho actos cumpliendo la voluntad de Dios, no haciendo la propia. O sea que yo creo que por ahí va, pero no es superior a María. Eso sí. Y creo que eso se entiende. María también es inmaculada, pero María permanece toda su vida en la divina voluntad, cosa que Adán no. Adán hizo actos en la divina voluntad, María hizo vida en la divina voluntad. Luisa también es superior a Adán.
Aunque Luisa sale de pecado original y Adán fue inmaculado, pero Adán cae y no vuelve a entrar en la divina voluntad y ni siquiera pudo entrar al cielo. Tuvo que ir al seno de Abraham a esperar la redención para poder entrar. Luisa sale de pecado original gracias a la redención y vive el resto de su vida, o sea, en la divina voluntad. Así que Luisa es superior y Adán es superior hasta antes de Luisa. Y de ahí en adelante cualquier persona que logre llegar a vivir en la divina voluntad y que haga vida en la divina voluntad será superior a Adán. Sí, o sea, esa afirmación a lo mejor viene, nada más aplica para antes de que llegaran María y Así es. Uh-huh. Bueno. En los textos de María Valtorta, en la obra El Evangelio como me ha sido revelado, Jesús le hace un dictado a María Valtorta antes de empezar ya la narración de su vida pública, y le dice: en el árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva encontró al seductor que mentirosamente la indujo a la desobediencia, esto es, a traspasar la orden de Dios, a desear desordenadamente ser semejante a Dios creador en la procreación. Esto es importantísimo. O sea, en este punto es necesario entender que es la tentación que la serpiente, que Satanás le da a Eva, es simple y sencillamente decirle: si comes de este árbol serás igual que Dios. Y luego ya agrega esto otro, dicen: ustedes ni siquiera saben cómo se van a reproducir. Y dice Jesús que, bueno, ahorita lo vamos a leer, pero que Él le empieza a enseñar el cómo. Pero ese es el punto importante, o sea, el querer ser igual que Dios. Lo que Eva no alcanzó a comprender es que ya prácticamente estaban destinados a ser iguales que Dios. ¿Sí? Por tanto, a desobedecerlo, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el árbol encuentra al seductor, el cual canta la canción de la mentira. ¿Piensas que hay aquí algo de mal? No, Dios te lo prohibió porque quiere teneros como esclavos de su poder. ¿Creéis ser reyes? No sois ni siquiera libres como lo es la fiera. Ella puede amar con un verdadero amor, ser creadora como Dios. Perdón, fíjense en el engaño tremendo, y que es un engaño que dura hasta la actualidad. Ahora, el amor se confunde con la procreación, no propiamente con la procreación, sino con el acto que lleva a la procreación. Y esto lo tenemos todavía en la actualidad. O sea, hemos degradado el amor, lo hemos degradado a un acto carnal, a un acto muy grande, sí, muy excelso, sí, porque es el acto que nos lleva a la posibilidad de multiplicar los hijos de Dios en la tierra. Un acto al cual Dios nos quiso asociar en esa multiplicación de hijos de Él, porque nos pone a nosotros a poner el cuerpo y el alma la pone Él. O sea, recordemos, nosotros somos los proveedores del cuerpo, pero el alma no la ponemos el ser humano, sino el alma la pone Dios. Entonces, lo que estamos haciendo es denigrar la palabra amor. O sea, el amor no es un acto sexual, el amor es entregarse. Y esa entrega va mucho más allá de un simple acto carnal. El seductor sigue diciendo: la vida verdadera consiste en conocer las leyes de la vida. Entonces seréis semejantes a dioses y podréis decir a Dios: somos tus iguales. Dice Jesús:
Eva, con tal de alcanzar el fin de la prometida y decantada semejanza o igualdad con Dios Creador, por medio de la procreación, engañada con tales palabras y cediendo a los halagos del seductor, no rehúsa los medios, por lo tanto, traspasa el divino mandamiento o la divina prohibición, se entrega al placer de la glotonería y de la carne. Por eso, además de soberbia, pecó de desobediencia, glotonería y lujuria. Dios había dicho al hombre y a la mujer: os doy todo, tan solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso arrebatar esta virginidad intelectual al hombre y con su lengua viperina acarició y fascinó los miembros y ojos de Eva, creando en ella reflejos y excitaciones que antes no tenía, porque la malicia no la había envenenado todavía. Ella vio, y al ver, quiso probar. La carne se había excitado. Oh, si hubiera invocado a Dios, el Padre la habría curado. Pero Eva no fue al Padre, volvió sus ojos a la serpiente. Era una sensación dulce para ella. Al ver que el fruto del árbol era bueno para comerse y que era bello y atrayente, lo cortó y se lo comió. O sea, ¿qué está pasando? Satanás le enseña el acto, según el acto libre, voluntario de las bestias, en donde ellas sí saben cómo reproducirse. Y Jesús dice que en Eva ve con ojos nuevos. O sea, se despierta prácticamente la carne, se despierta todo ese instinto que tenemos en nuestro interior, porque también hay que reconocer que tenemos esa parte. Y ahora ella desea ese acto. Sobre todo que dice Satanás con su lengua viperina acaricia los ojos y los miembros de Eva. O sea, le habla de lo grande, de lo excelso, de lo bueno que es ese acto. Y Eva empieza a desearlo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, Eva traga el anzuelo. Y ahora desea fervientemente aquel acto y desea fervientemente el querer ser igual que Dios y desea fervientemente también el tener el poder y la decisión de la procreación. O sea, es esta parte así. Vamos a seguir leyendo porque es importante, pero nada más lo último. Era un acto que no podía llevar a cabo sola. Y comprendió. Ya la malicia había bajado a morderle las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los instintos y las voces de los animales y sintió arder en ella algo raro. Fue la primera en pecar. Condujo a su compañero a igual cosa. Claro, porque, repito, no lo podía llevar a cabo. Y aquí es importantísimo, porque Satanás no se le podía acercar a Adán por esa presencia, esa vida divina que tenía Adán en ella. Pero Eva, compartiendo la misma naturaleza humana que Adán, sí se le puede acercar. Y entonces Eva llega con Adán y ahora Eva, de seducida, se convierte en seductora. Eva cae y ahora va a hacer caer a su compañero y le va a mostrar el fruto. No sabemos exactamente qué pasó, no dice más en este relato, pero es muy obvio, o sea que llegó y excitó a Adán. Ahora, donde se concreta o se completa todo esto es en los escritos de Luisa, ¿no? Pero vamos a continuar un poco con el relato de María Valtorta y después pasaremos a Luisa para redondearlo. Dice: amaestrada y seducida por Satanás, por la serpiente, Eva cayó en un pecado de 4 ramas: soberbia, desobediencia, glotonería, lujuria. Curioso, ¿no? Soberbia, o sea, quiere ser igual a Dios.
desobediencia, ya no le interesa el mandato de Dios. Luego, gula. ¿Gula qué? Espiritual. Gula espiritual. O sea, queriendo conocer lo que Dios no había revelado. No es una gula de comer, sino es una gula espiritual. Y por último, de lujuria. O sea, que es en donde se concretiza todo esto anterior, se concretiza en la parte de la lujuria. Y ya seducida y hecha discípula del demonio, se convierte para Adán en maestra y seductora. El pecado cuádruple que Eva había cometido por instigación diabólica, Adán lo cometió por instigación de la mujer. Fue la primera en pecar. Condujo a su compañero a igual cosa. Por eso sobre la mujer pesa una sentencia mayor. Por Eva, el hombre se rebeló contra Dios, y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella no pudo más dominar sus 3 estadios o reinos, el del espíritu, porque permitió que las pasiones se enseñoreasen de él, el de la carne, porque se envileció hasta elegir los instintos de los brutos. La serpiente me engañó, dijo Eva. La mujer me presentó el fruto y comí de él, dijo Adán. Desde aquel momento la concupiscencia triple se apoderó de los 3 estadios o reinos del hombre. Y en otra parte, y el árbol prohibido se convierte en realidad para el género humano en algo mortal, porque de sus ramas pende el fruto del sabor amargo que proviene de Satanás. Y la mujer se convierte en hembra, y con el fermento del conocimiento satánico en el corazón va a corromper a Adán. A consecuencia de este cuádruple pecado, esto es, de soberbia, desobediencia, glotonería, lujuria, y particularmente por causa del cuarto, la lujuria, remate de toda infeliz obra pecaminosa, como cosa que se puede conectar con la culpa de soberbia o desobediencia o glotonería, pero que se une mejor con la de lujuria, los ojos de Adán y Eva se abren y caen en la cuenta de estar desnudos, se hacen taparrabos con las hojas de higuera y se las ponen. Así, pecando los dos, mueren en el espíritu a la gracia, y en castigo del pecado, Dios castiga a los primeros padres y descendientes con la pena de la muerte y la destrucción del cuerpo que se realiza a su tiempo. Además castiga a la mujer en su condición de madre y esposa, al hombre en la de trabajar. Además de condenarlos, los arroja del paraíso terrenal, imagen de la exclusión del paraíso celestial, y por lo tanto la pérdida de la amistad divina. Llegada a este nivel, la carne, corrompido lo moral, degradado lo espiritual, conociendo el dolor y la muerte del espíritu, privado de la gracia, y de la carne privada de la inmortalidad. La herida de Eva engendró el sufrimiento, que no terminará sino hasta cuando muera la última pareja sobre la tierra. Y en otro lugar, el Padre Creador concedió la maternidad también a Eva, libre de todo cuanto ahora la envilece. Una maternidad dulce y pura, sin el lastre de los sentidos. ¿De cuántas riquezas se despojó Eva? Más que de la inmortalidad. Pero la maternidad, que me dejó intocable, yo, la nueva Eva, la conocí para que pudiese decir al mundo cuál hubiera sido la dulce suerte de la mujer al dar a luz sin ningún sufrimiento. Eso último lo dijo la Virgen María, ¿verdad? Sí, pero aquí como que no lo separan. Bueno, esto es más o menos la pregunta que nos habían hecho. ¿Cuál era el pecado original? Yo creo que a esto vale la pena agregar lo siguiente, o sea, ¿por qué los expulsan del paraíso?
O sea, eso es algo curioso y que generalmente no tenemos muy claro, porque la idea es que los expulsan por el pecado, por la desobediencia, y no fue así, porque en el centro del paraíso existía otro árbol, que era el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, dice Yahvé, cuando después de dictarle sentencia, por decirlo así, ¿no? Y los castigos que dio. O sea, él dice, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslos del paraíso, no sea que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Esto es tremendamente importante. ¿Cuál es el árbol de la vida? ¿De qué habla? ¿De Jesús? De Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. La vida eterna es conocimiento también, dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. O sea, de alguna manera que el árbol les iba a proveer el conocimiento de Jesús, el conocimiento del Padre, y les iba a proporcionar también la carne y la sangre de Jesucristo. O sea, de alguna manera, comer y tendrán vida eterna. ¿Cuál es el resultado? Que hubieran revertido el castigo de morir. Entonces, por eso es que Dios pone a un arcángel, un ángel con una espada de fuego, para evitar que puedan penetrar ahí a donde estaba el árbol de la vida. Así que si esto hay que entenderlo a nivel de eternidad y del acto único de Dios. O sea, no podemos hablar de que ahí estaba Jesús, así como lo conocemos. Pero en el acto único de Dios y en la eternidad de Dios, ahí estaba Jesús y de alguna manera ellos tenían que alimentarse de Él. ¿Sí? No se pudo, o sea, no hubo esa posibilidad y se pierde y bueno, todo lo que ha pasado pues lo conocemos perfectamente. Ahora vamos a Luisa para redondear todo esto, ¿no? En el volumen 16, lectura 19, septiembre 6 de 1923. Le dice Jesús a Luisa, ¿quieres tú saber por qué Adán pecó? Porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Fue este el primer germen de su culpa. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor y después comenzó el pecado. Esto es también sumamente importante. El pecado, lo primero que hace, el primer paso del pecado, es defraudar el amor de Dios. En el momento que el hombre defrauda el amor de Dios, en ese momento cae en la culpa, ¿no? Así que bueno, se le olvidó. Eso es curioso. A veces nosotros por el mundo, por la carne, por el demonio, que son nuestros tres enemigos, como que nos olvidamos de Dios. Decir que primero amó al prójimo y dejó a Dios en segundo lugar. Así es. O sea, se fijó, puso los ojos en lo que Eva le estaba presentando, ¿no? En el prójimo sin Dios. Así es. Esa es otra cosa curiosa, porque Jesús dice que nos equivocamos al pensar que Adán y Eva estaban desnudos. Ya ves que en el Génesis se dice que estaban desnudos. Y Jesús dice, no, estaban revestidos de luz. De la luz de la divinidad, de la luz que emanaba de Dios mismo. Por lo tanto, Adán sí podía haberse dado cuenta de que Eva había caído, porque llegó prácticamente carente de esa luz. O sea, ya no relucía, ya no traslucía aquella santidad que le había sido otorgada como santidad de la gracia. Entonces Adán debería de haberse dado cuenta, sin embargo,
fijó los ojos en ella y quitó su mirada de Dios. O sea, debería de haber vivido siempre con la mirada puesta en Dios, pero la puso en Eva. Esto es una enseñanza enorme. Nosotros, es la razón por la que Jesús nos pide el desapego total y nos pide el fastidio total de todo, para que no haya nada que me llame la atención, nada que me llame a mirar y a desear, sino solamente a Él. Parece una cosa como absolutista, como rigorista, radical, como un esclavizante, como nos lo quieren presentar en algunas ideologías que dicen que Dios era el Dios opresivo, así como lo presentó Satanás, y que Luzbel es el ángel de la luz y el ángel liberador y que viene a liberar al hombre de toda esa esclavitud. Perdón, pero eso es total y absolutamente, es voltear el sentido de lo que nos están diciendo. O sea, es simplemente el engaño tremendo y la curiosidad. Ahí Jesús también habla en algún lugar que a Eva la conduce, primero, la curiosidad. Segundo, la imprudencia. Perdón, me está viendo feo Alejandra. O sea, pero debería de haberle llamado la atención que una serpiente le hable. Estamos hablando metafóricamente, por favor, que se entienda, ¿no? Sí. O sea, y decir, bueno, ¿y esta qué se trae? Y la imprudencia de acercarse. Cuando que debería de haber dicho, a ver, espérate, esto no es lo normal. No se ha visto nunca en el paraíso algo como esto. Entonces, curiosidad e imprudencia son los que llevan a Eva a eso. Y eso es mucho de lo que nosotros tenemos en la actualidad y por lo que caemos. Somos curiosos y somos imprudentes. Sí. Y Jesús dice en algún lado, pobrecito Adán. Ahorita lo vamos a ver. Así es. Y en cuanto cesó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor y a sí mismo. Sus miembros y sus potencias se rebelaron a él mismo. Perdió el dominio, el orden, y se volvió temeroso. No solo esto, sino cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas, mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas, en el cual uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría, la vida del otro. Por eso, viniendo a la tierra, la cosa a la cual le di más importancia fue que se amasen el uno al otro como eran amados por mí, para darles mi primer amor, para hacer aletear sobre la tierra el amor de la Santísima Trinidad. Ese es el punto principal. A ver, vamos con Adán. Así es. En otra lectura, el volumen 20, lectura 23, de noviembre 10 de 1926, Luisa estaba haciendo una meditación que cómo fue que el padre Adán no sintió el desgarro de toda la creación al haber cometido ese pecadote. Cómo fue golpeado por él, cómo pudo haberlo hecho, que no sintió este desgarro y este dolor Adán. Y Jesús le contesta, pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal. Estaba en desventaja, ¿verdad, Adán? De alguna manera, o sea, no tenía idea del mal, pero el problema principal fue ese, apartó su vista de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero dice que él no tenía ningún otro ejemplo en el que se hubiera basado. Así es. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? O sea, simplemente Eva es la presa de Satanás porque no posee esa voluntad divina, según lo que dicen los escritos de Luisa. O sea, el Satanás no se le puede acercar a quien posee la divina voluntad. No puede haber tentaciones. Y a Eva es a la que ataca y a la que le pone esta idea. Eva lo acepta, Eva se convierte, Eva desea
ese acto, y Eva tiene que completar ese acto con Adán. Si nos fijamos, hay una lectura donde Jesús dice que en cuanto Adán vio a Eva, en ese momento cae Adán. Eso nos quiere decir que Adán y Eva no realizaron el acto. Esto es importante también, porque no fue el acto lo que lo sacó, sino fue simplemente el deseo, ¿sí? El gusto. Es la pena separarse tantito de Dios ya. Así es, la vista de Dios, ¿no? Y este es otro punto que es importante, o sea, para entender también por qué solamente Adán tenía la divina voluntad. Si Eva lo hubiera tenido, en el momento que Eva lo pierde, en ese momento Dios se hubiera aparecido. Porque la finalidad de la creación era que la criatura viviera en la divina voluntad. Eva la pierde, ahí hubiera aparecido Dios y no pasó nada. O sea, Dios no se aparece, no regaña, no nada. Sino es hasta que Adán cae, ¿no? Así que ese es otro punto. Así que bueno, tenemos esta idea ya total de Dios. ¿Qué pasó con él? Lo sacan del paraíso, ya sabemos, o sea, viven, y dice Jesús, que toda su vida vivió taciturno. O sea, taciturno porque, o sea, triste, pensando en lo que había perdido. Así que, bueno. Y otra cosa, ¿cuándo se darían cuenta de su pecado? ¿Cuándo se darían cuenta de la magnitud de su pecado? Bueno, la magnitud, pues no sé. Cuando descubren el cadáver de Abel. De Abel. O sea, ¿qué significaba muerte para ellos? No lo sabían. Probablemente no lo sabían. Pero cuando Abel no llega, y lo salen a buscar y lo encuentran, como lo hayan encontrado. Si lo encuentran luego, o sea, ¿qué hubiera sido lo lógico? Llevarlo con ellos, ¿no? Llevarlo con ellos y tenerlo en su casa, decirle a ver qué le pasa. Y de repente, después de unos días que empieza la corrupción, que empieza a descomponerse, hasta que llega el momento que lo tienen que sacar y lo tienen que tirar de ahí. ¿Sí? O sea, primera cosa. Si lo encontraron días después, lo encuentran ya corrupto, ya corrompido, y lo encuentran, no sé, imaginemos esa escena de encontrar a su hijo, pero a su hijo ya en corrupción total. Debe haber sido pavoroso, ¿no? En fin, este es el punto del pecado de Adán, el pecado de Eva, y lo que Jesús nos habla de este pecado, ¿no? Se puede decir que con esa sola separación, pues ahorita le podríamos llamar un pecado venial, digamos, y o sea, lo que me refiero es que hasta con un pecado venial no podemos vivir en la divina voluntad. Bueno, es que no sé exactamente el concepto de pecado venial. Bueno, porque dicen que unos son venial y otros mortal. Exacto. Ahora, en la divina voluntad, o sea, y tal y como está planteado aquí, el pecado es el apartarse del amor de Dios, ¿no? O sea, ¿y qué es apartarse del amor de Dios? Es decirle a Dios, vete, no te quiero. O sea, y esto es darle muerte a la vida que Dios está formando en Adán, y es una muerte que se le está poniendo a la vida divina en Adán. Esto, bueno, ahora a la desobediencia le llamamos venial, sí, o sea, no es un pecado gravísimo, pero en ese tiempo es darle muerte a la divina voluntad. Ahorita imaginemos que Luisa o que la Virgen María hubieran desobedecido. Sí, pues. ¿Qué hubiera pasado? No estaríamos aquí. Si la Virgen hubiera desobedecido,
se acaba la redención. Porque no había dónde estaba, no había quien poseyera el reino. No había sacramentos para poder volverse a meter. ¿Sí? Todos dirán, bueno, es que estaba Jesús, sí, pero Dios no transgrede los decretos de él. Y el decreto era que tenía que permanecer siempre en la vida divina. ¿Qué hubiera pasado si Luisa se sale también con un pecado venial? O sea, con un desobedecer. Jesús se lo dice. En alguna ocasión está Luisa pensando que se salió de la divina voluntad y le dice Jesús, no te apures, no ha habido eso. Y si desafortunadamente llegara a ser, te destruiría, porque todas las gracias que te he dado las echarías por tierra. Sí. O sea, así que, en fin. Pero bueno, es interesante ver esto, ¿no? Así que, pobrecito de Adán, no tenía la idea. Sin embargo, sí tenía la idea de la obediencia. Sí tenía la idea de que el punto principal era amarlo a él. O sea, y Jesús nos da la receta para eso. Un ojo siempre viéndome a mí y el otro a lo que estás haciendo. O sea, ¿por qué? Porque esa es la manera de decir, aquí no puede entrar. Y no lo podríamos meter en un acto de desobediencia o de lo que fuera, ¿no? Tengo otra lectura aquí A ver. en el 1527, junio 6, 1923. Dice en el párrafo 4, Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino, y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo. Así que el gusto fue el primer acto de su ruina. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado. Más bien, habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso, y él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. En alguna de estas lecturas un poco más adelante dice que si Adán hubiera llevado a Eva ante él, él hubiera primero corregido a Eva, le hubiera borrado de la mente todo lo que la serpiente le había puesto y todo hubiera quedado sin problemas. O sea, todos felices, ¿no? Como en las películas, happy end. O sea, bueno, por aquí sería happy begin, porque es el happy inicio begin. de todo. Para todos. ¿Va? Así es. Bueno, creo que con esto hemos tratado de completar este tema y cumplir un poquito el deseo de nuestros oyentes. Y bueno, ya tenemos la perspectiva de lo que fue el pecado original. Así que, pues no sé si hay alguna pregunta. 2 o 3. Bueno, pregunta a Deus qué número de lectura es la de Valtortan. Está en el primer tomo del Evangelio como me fue revelado. Exactamente es la lectura anterior al inicio de la vida pública de Jesús, al primer año de la vida pública. Y dice apéndice y es una explicación sobre el pecado original. Luego, Maciel pregunta, ¿debo de iniciar con las horas de la pasión? Pues en lo de la divina voluntad. Las horas de la pasión es un libro muy apto para empezar a conocer
Es para empezar a conocer, para empezar a adentrarnos un poco en los sufrimientos de Jesús y sobre todo para conocer los porqués de los sufrimientos de Jesús y qué es lo que quiere lograr con ellos, ¿no? ¿Está bien? Puede empezar con ese libro. Y luego dice Tere, doctor, ¿Dios no los había ya casado al mandarles a hacer uno y que se multiplicaran? Sí, digo, ¿y cuál es el problema? Era pregunta. No, o sea, si la pregunta va por el acto carnal, o sea, Dios se había reservado determinadas verdades. Es igual que con María. María lo sabía todo, sí, menos que ella iba a ser la madre. O sea, si María deseaba la venida del Redentor, pero deseaba pues el conocer a la madre para irla a servir y estar junto al Redentor. Jamás se imaginó que ella pudiera haber sido la madre. O sea, en alguna ocasión nos habla de que todas las gracias y todo lo que ella tenía, ella pensaba que todos éramos igual. O sea, ella podía estar, dice Jesús, que subía al cielo y estaba en una intimidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero ella tenía la idea de que todos eran así. Entonces no le causaba ninguna impresión, ¿no? Así que lo único que no sabía era eso. ¿Por qué se lo ocultó? Podemos hacer muchas conjeturas, o sea, para fomentar más esa humildad en grado extremo, para que no llegara supuestamente a enorgullecerse, porque ella sería la madre del Verbo, para no llegar a tener en un momento dado cierta, ¿cómo decir?, reticencia hacia lo que le enseñaban en el templo, porque yo había dicho yo sé más, o sea, ¿sí? En fin, no importa, el caso es que no lo sabía hasta el momento que le fue revelado. Y ahí está un parangón con Eva. María no peca ni de curiosidad, ni de imprudencia, ni de lujuria, ni de gula, o sea, no cae en ese pecado. Y con eso repara todo lo de Eva, ¿no? Así que... Dice Rafael que ¿cuál será la diferencia entre leer y meditar? ¿Cuál será la diferencia entre leer y meditar? Bueno, leer estamos leyendo y estamos teniendo el conocimiento, pero es un conocimiento que va en movimiento. Se va en movimiento y se va completando y vamos captando alguna que otra cosa y probablemente al final de la lectura ya se nos perdió un poco el inicio, ¿no? El meditar es irse deteniendo en cada verdad para irla analizando e irla integrando en nosotros. El leer no es exactamente lo más adecuado en los escritos de Luisa, sino hay que ir paulatinamente y leyendo poco a poco. Es más, Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿quién irá a leer esto palabra por palabra? Y Jesús le dice, eso a ti no te interesa. Tú sigue escribiendo. Yo sé a quién le va a servir y a quién no. Así que tú síguele. ¿Sí? Así que sí, hay una gran diferencia entre leer y meditar. Dice José Luis, doctor, ¿es correcto que la voluntad humana es nuestra y la vida es de Dios? Y que es aún más fácil dar la vida que la voluntad. En cierta forma sí. En dar la vida tenemos el ejemplo de todos los mártires que en un momento dado, en un arranque de euforia, de amor, en fin, se ofrecieron al martirio, ¿no? Claro, teniendo en el fondo esa convicción total de entrega a su Creador, a su Jesús.
La voluntad es un martirio que es tremendo, porque no es el martirio de un momento. No es el martirio de que llega el león y ¡pum!, se lo come. ¿No? O llega la serpiente y lo destroza, ¿no? O el toro que llega y lo bota. No, es el martirio, o sea, pero un martirio cruento en el alma, en la voluntad, porque es darle muerte a cada acto de nuestra voluntad, y es continuo, no tiene término. Entonces, mucho más fácil dar la vida, que es un momento y se acabó, y no dar la voluntad, que es durante toda la vida. Dice Paco, cuando se confiesan los pecados en el sacramento de la reconciliación, ¿es suficiente para nuevamente estar en disposición de recibir la vida divina? ¿O solo basta fundirse en divina voluntad? Ahora sí me hizo una pregunta muy difícil de contestar. Jesús nos dice que en cuanto el alma cae y se arrepiente con hacer el intento, o sea, el deseo de volverse a fundir en la divina voluntad, ya está. No habla del sacramento. O sea, esto es interesante. Pero para poder seguir y poder recibir a Jesús sacramentado, necesitamos acudir a la Eucaristía, a la confesión. Para poder vivir en la divina voluntad, una condición sine qua non es estar en estado de gracia. Por lo tanto, si tengo un pecado y que me necesito confesar para poder recibir la Eucaristía, pues yo creo que lo más lógico es que también necesite eso para poderme fundir realmente en la divina voluntad. O sea, no puede convivir el pecado con la divina voluntad. Si la divina voluntad me lo quitara, me lo rompiera y todo, entonces estaría anulando el sacramento. Y eso tampoco es lógico. Así que la respuesta más lógica, más adecuada es: cometimos un pecado, necesitamos confesarnos y luego volvernos a poner en la divina voluntad. Fueron ya todas las preguntas. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le damos las gracias a Alejandra. Gracias, doctor. Y Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Y Ale. nos vemos en el siguiente programa. Gracias a Hasta todos. luego. Muchas gracias por sus saludos y comentarios. Hasta Bueno. luego, amigos.